Noah, ¿podrías dejar de avergonzar a mi familia y servir las bebidas? Al fin y al cabo, es lo mínimo que puedes hacer, ya que no contribuyes en nada más a esta casa. Las palabras de Victoria cortaron el aire del comedor como una navaja afilada, seguidas de un silencio incómodo que duró exactamente 12 segundos. Los conté uno a uno mientras permanecía de pie junto a la mesa de caoba de $15,000, con la botella de vino en la mano temblando ligeramente. Los 8 miembros de la familia Whitmore me miraban con una mezcla de lástima y desdén mal disimulado. El patriarca, Richard Whitmore, carraspeó incómodo antes de volver su atención al plato de cordero. La madre de Victoria, Patricia, suspiró dramáticamente mientras se ajustaba su pulsera de diamantes. Victoria, tal vez, intentó intervenir James, su hermano menor, pero fue silenciado por una mirada gélida. No, James. Alguien tiene que decir la verdad aquí. Noah lleva demasiado tiempo viviendo a nuestra costa. Me llamo Noah Sullivan y, a mis 34 años, acabo de ser humillado públicamente por mi esposa de 8 años delante de toda su familia millonaria. Pero mientras Victoria saboreaba su pequeña victoria, mostrando esa sonrisa cruel que yo conocía también, no tenía ni idea de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Porque lo que ella no sabía era que, 3 semanas antes, yo había descubierto algo que lo cambiaría todo. Algo que convertiría su arrogancia en desesperación y su riqueza heredada en cenizas. Serví el vino meticulosamente, manteniendo una expresión neutra mientras Victoria continuaba con su actuación ante el público cautivo. En serio, papá, deberías ver cómo se pasa todo el día en casa fingiendo trabajar en esa ridícula startup. Como si alguien fuera a invertir en sus locas ideas. Richard Whitmore, presidente de Whitmore Industries, asintió lentamente. Su empresa de inversiones había rechazado mi propuesta de negocio 6 meses atrás, no por falta de mérito, sino porque Victoria le había pedido específicamente que me negara la financiación. Quería mantenerme dependiente, controlado. El ático, el coche, la ropa cara, todo pagado con el dinero de la familia, gesticuló Victoria teatralmente. Y a cambio, ¿qué recibimos? Nada más que promesas vacías y proyectos que nunca se materializan. Cada palabra estaba cuidadosamente calculada para menospreciarme, para reforzar la narrativa de que era un parásito que se había casado por interés. Lo que no sabían era que había grabado esa conversación, al igual que otras muchas en los últimos 2 años. Patricia se inclinó hacia adelante, haciendo tintinear suavemente sus joyas. Querida, deberías haber escuchado a tu madre cuando te sugerimos un acuerdo prenupcial más estricto. Mamá tiene razón, coincidió Victoria, con los ojos brillando con malicia. Pero no se preocupen. Ya he hablado con los abogados sobre cómo resolver esta situación. Fue en ese momento cuando me di cuenta del verdadero alcance de sus planes. No se trataba solo de una humillación pública. Era una estrategia orquestada para aislarme por completo antes del golpe final. Victoria pretendía divorciarse de mí sin que yo recibiera nada, utilizando su influencia y sus recursos para asegurarse de que saliera de la relación exactamente como había entrado, con las manos vacías. La cena continuó con comentarios cada vez más venenosos. Chistes sobre mi origen humilde, referencias no tan sutiles sobre mi inadecuación para el estándar Whitmore, especulaciones sobre cuánto tiempo más tendrían que mantenerme. Terminé de servir la última copa y me retiré silenciosamente a la cocina, donde finalmente permití que una sonrisa cruzara mi rostro. Si esta historia de venganza y giro inesperado te está llamando la atención, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple cena se convertiría en el catalizador de la caída de todo un imperio. Porque mientras Victoria celebraba su magistral actuación en el comedor, imaginando que finalmente me había puesto en mi lugar, yo estaba llamando a alguien que ella nunca habría imaginado. Alguien que había estado esperando este momento durante más tiempo del que nadie podría sospechar. La llamada fue atendida al segundo tono. Dr. Hawthorne, mi voz era baja, casi un susurro en la cocina vacía de la mansión de los Whitmore. Soy Noah Sullivan. Ha llegado la hora. Jonathan Hawthorne, 73 años, abogado especializado en derecho corporativo y antiguo mentor del difunto abuelo de Victoria. Un hombre que había sido sistemáticamente excluido de los negocios familiares durante los últimos 5 años por Victoria y su padre, bajo la alegación de que sus ideas eran anticuadas para los nuevos tiempos. Noah. Su voz denotaba una satisfacción contenida. Me preguntaba cuándo harías esta llamada. Las pruebas que me mostraste la semana pasada fueron esclarecedoras. Desde el comedor, oía a Victoria orquestando otra sesión de humillación, ahora centrada en cómo había desperdiciado la oportunidad de trabajar en la empresa familiar.
Lo que no mencionaba era que esa oportunidad venía acompañada de condiciones humillantes. Me contratarían como asistente administrativo, ganando menos que la secretaria junior, solo para que ella pudiera controlarme por completo también en el ámbito profesional. Dr. Hawson, ¿cuánto tiempo necesitaríamos para implementar la primera fase? Con la documentación que ha recopilado, 48 horas para presentar todo al Consejo. 72 para que las primeras consecuencias legales comiencen a manifestarse. Victoria Sullivan, de soltera Whitmore, a sus 32 años, era la heredera aparente de un imperio de 150 millones de dólares. Licenciada en Administración por Harvard, con un máster en Finanzas por Wharton, poseía todas las credenciales necesarias para dirigir la empresa familiar. El problema era que sus credenciales eran tan falsas como su personalidad pública. Durante nuestros 8 años de matrimonio, yo había sido tanto testigo como víctima de su gradual transformación. La mujer inteligente y ambiciosa que conocí en la universidad se había convertido en una manipuladora calculadora, dispuesta a destruir a cualquiera que representara una amenaza para su narrativa de superioridad. En los primeros años, yo creía sinceramente que ella me amaba. Victoria era carismática, cautivadora, y cuando centraba su atención en alguien, era casi imposible no sentirse especial. Pero poco a poco me di cuenta de que yo no era su pareja, sino su proyecto. Me había elegido no por amor, sino porque representaba un tipo específico de accesorio, el marido talentoso, pero no amenazante, que validaría su imagen de mujer de éxito sin eclipsar nunca sus propios logros. La primera señal de alarma llegó en el tercer año de matrimonio, cuando Victoria saboteó en secreto mi entrevista para un puesto de director de tecnología en una empresa rival. Había llamado al director general, un amigo de la familia, y le había sugerido que yo no estaba emocionalmente preparado para tanta responsabilidad. En ese momento, creí su versión de que me estaba protegiendo de una decisión precipitada. La segunda señal fue cuando descubrí que había cancelado discretamente mi inscripción en un programa de emprendimiento de Stanford. Cuando le pregunté, Victoria me explicó que no podíamos estar separados durante 3 meses, que nuestra relación era muy importante. Una vez más, me tragué la explicación, interpretando el control como cuidado. La tercera señal fue devastadora. Había convencido a sus padres para que rechazaran mi propuesta de inversión en la startup sin siquiera analizarla adecuadamente. Richard Whitmore había decidido que mi proyecto de plataforma de automatización residencial era demasiado arriesgado, basándose única y exclusivamente en el consejo de su hija. Victoria había argumentado que invertir en mí crearía un conflicto de intereses familiar, y que era mejor que encontrara mi propio camino. Pero fue hace solo 3 semanas cuando descubrí la verdad completa sobre con quién me había casado realmente. Estaba organizando los archivos de la oficina en casa cuando encontré una carpeta olvidada detrás de la impresora. Dentro de ella, descubrí copias de correos electrónicos entre Victoria y una empresa de investigación privada. Durante 2 años, ella había monitoreado mis actividades, mis contactos profesionales, incluso mis conversaciones telefónicas. No por paranoia o inseguridad, sino como parte de una estrategia deliberada de sabotaje. Los correos electrónicos revelaban que Victoria había interferido sistemáticamente en cada oportunidad profesional que se me había presentado. Se ponía en contacto con posibles empleadores, inversores, incluso clientes, siempre con la misma historia, que era emocionalmente inestable, que tenía un historial de proyectos inacabados, que no era fiable para compromisos a largo plazo. Todo era mentira, pero viniendo de una Whitmore, la gente lo creía. Aún más impactante fue descubrir que había manipulado nuestra vida social de manera similar. Amigos que dejaron de invitarme a eventos, colegas que se distanciaron, oportunidades de networking que simplemente se evaporaron. Todo ello como resultado de una campaña silenciosa y meticulosa para aislarme y hacerme dependiente exclusivamente de ella y de su familia. El correo electrónico más devastador estaba dirigido al Dr. Hawson, el abogado de la familia. Victoria solicitaba un análisis legal sobre cómo garantizar que, en caso de separación, yo no tuviera derecho a ninguna parte de los bienes familiares. Había empezado a planear nuestro divorcio hacía más de 1 año, construyendo un dossier para retratarme como un oportunista que se había casado por interés económico. En ese momento, todo quedó claro. Cada gesto de cariño, cada palabra de apoyo, cada promesa de colaboración había sido una farsa. Victoria no estaba construyendo un matrimonio, estaba construyendo una trampa. Y yo había pasado 8 años ayudándola a construirla. Dr. Hawson, murmuré al teléfono, la reunión de emergencia del consejo sigue prevista para el lunes. Perfectamente programada. Los miembros independientes están curiosos por las irregularidades que he mencionado.
especialmente teniendo en cuenta que algunos documentos comprometen no solo a Victoria, sino también a Richard. Esa era la pieza clave que Victoria nunca sospecharía. Mientras ella me investigaba, yo había desarrollado mi propio sistema de documentación. Cada correo electrónico interceptado, cada llamada grabada, cada manipulación descubierta había sido cuidadosamente conservada y autenticada. Pero lo más importante, había descubierto que sus sabotajes violaban las leyes federales de interferencia en los negocios y, en algunos casos, constituían difamación criminal. Desde el comedor, escuché a Victoria explicando a sus familiares cómo estaba, protegiendo el patrimonio familiar de mi inestabilidad financiera. Si estás siguiendo este giro de los acontecimientos y quieres descubrir cómo se desmoronó finalmente esta red de mentiras, no olvides suscribirte al canal para ver lo que sucede cuando alguien subestima por completo a la persona a la que está tratando de destruir. Lo que Victoria no sabía era que, mientras saboreaba su actuación de hoy, yo ya había puesto en marcha la primera fase de algo que convertiría su privilegiada vida en una sucesión de pesadillas legales y financieras de las que nunca se recuperaría por completo. La cena continuó como una ejecución pública orquestada con la precisión de un tribunal militar. Victoria había convertido la mesa de caoba en un escenario en el que cada plato servido iba acompañado de una nueva humillación calculada. James, cuéntale a Noah lo de tu ascenso en Goldman Sachs, sugirió Victoria con falsa naturalidad, mientras cortaba delicadamente su salmón a la plancha. Quizás pueda aprender algo sobre cómo las personas de nuestra edad construyen carreras reales. James, de 28 años, se ajustó el reloj Patek Philippe en la muñeca, un regalo de sus padres por su ascenso a vicepresidente. Bueno, Noah, no es tan complicado. Trabajas duro, obtienes resultados y la gente reconoce tu valor. Su voz transmitía esa arrogancia natural de los nacidos en cuna de oro. Exactamente, asintió Patricia, con sus joyas tintineando suavemente mientras gesticulaba. Es cuestión de tener ambición real, no solo sueños fantasiosos. Cada palabra era un arma social, cuidadosamente afilada para causar el máximo daño con la apariencia de una conversación civilizada. Me mantuve en silencio, sirviendo agua helada en copas de cristal de Waterford, mientras catalogaba mentalmente cada ofensa para el expediente que Hawthorne estaba compilando. Victoria se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con malicia. Noah tenía grandes planes cuando nos conocimos en la universidad. Iba a revolucionar la tecnología, a crear el próximo Google. Se rió, un sonido que antes me parecía musical, pero que ahora sonaba como cristales rompiéndose. 8 años después, seguimos esperando a que salga algo de esas ideas geniales. Lo que no mencionaba era que había saboteado sistemáticamente cada uno de mis intentos de convertir esas ideas en realidad. Durante nuestra conversación telefónica de esta mañana, Hawthorne había confirmado algo devastador. Victoria no solo había interferido en mi carrera, sino que también había violado las leyes federales de interferencia comercial en el proceso. Richard Whitmore carraspeó, su voz cargada con el peso de décadas al mando de salas de juntas. Noah, ¿has pensado en explorar oportunidades más tradicionales? Tengo contactos en varias empresas que contratan para puestos administrativos básicos. Puestos administrativos básicos. A un hombre con un máster en ingeniería de software por el MIT le ofrecen trabajos de archivo. La ironía no se le escapó a nadie en la mesa, especialmente a mí. Papá tiene razón, asintió Victoria, poniendo su mano sobre la mía de forma que pareciera cariñosa, pero con suficiente presión como para doler. Quizás sea hora de aceptar tus limitaciones y encontrar algo más adecuado a tu nivel de competencia. Fue en ese momento cuando algo fundamental cambió dentro de mí. No fue una ira explosiva ni una tristeza desesperada. Fue una frialdad cristalina, una claridad absoluta sobre lo que había que hacer. Cada palabra venenosa, cada sonrisa condescendiente, cada gesto de falsa superioridad estaba siendo grabado y documentado para destruirlos. Caroline, la hermana menor de Victoria, finalmente decidió contribuir a la masacre. A sus 25 años, recién graduada en artes liberales y con un trabajo de consultoría conseguido por su padre, hablaba con la autoridad de quien nunca ha enfrentado un rechazo real en la vida. Sabes, Noah, cuando era pequeña, solía fingir que era una princesa esperando a ser rescatada. Pero crecí y me di cuenta de que tenía que construir mi propio castillo. Tomó un sorbo del vino de $200 como si fuera agua. Quizás tú necesites hacer la misma transición de la fantasía a la realidad. Toda la mesa se rió del comentario de Caroline, y sus risas resonaron en el comedor como cuervos celebrando un cadáver. Victoria aplaudió lentamente, como si estuviera aplaudiendo una actuación excepcional. Caroline siempre ha sido la más sabia de la familia,
declaró Victoria. Llegará lejos en los negocios con esa perspicacia. Lo que ninguno de ellos sabía era que, 3 horas antes, yo había terminado algo que convertiría sus risas en pesadillas. Mientras saboreaban su pequeña victoria social, yo había firmado los documentos finales que transferían oficialmente todas las patentes de mi startup, en quiebra, a una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. La misma startup que Richard había rechazado por ser demasiado arriesgada, estaba ahora valorada en $42 millones por inversores asiáticos que entendían su verdadero potencial. La misma tecnología que Victoria había ridiculizado como fantasías, estaba siendo licenciada a 3 de las mayores empresas de automatización del mundo. No aparece pensativo hoy, observó Patricia, estudiando mi rostro con curiosidad depredadora. Esperemos que no esté planeando otro proyecto quijotesco con nuestro dinero. Nuestro dinero. Como si el apartamento en el que vivía Victoria, el coche que conducía y la cuenta bancaria que utilizaba fueran el resultado de algún esfuerzo conjunto de la familia Whitmore. En realidad, durante nuestros 8 años de matrimonio, yo había contribuido con el 70% de todos los gastos domésticos a través de proyectos independientes y consultoría, mientras que Victoria gastaba su mesada familiar en ropa y cenas como esta. De hecho, Victoria se dirigió directamente a mí por primera vez en toda la noche. Tenemos que hablar sobre algunos cambios que se avecinan. Su tono cambió sutilmente, con un matiz de determinación que hizo que el resto de la mesa prestara atención. Este era el momento que había estado orquestando durante semanas, el golpe final de su campaña de humillación. Tuve una conversación muy productiva con nuestros abogados la semana pasada, continuó Victoria, jugando teatralmente con su anillo de bodas, sobre reestructurar nuestra situación financiera para proteger los activos familiares. Richard y Patricia intercambiaron una mirada de aprobación. James dejó de comer. Caroline se inclinó hacia adelante con expectación. Todos sabían lo que se avecinaba, todos habían sido informados de antemano sobre este momento. Es importante proteger el patrimonio familiar de riesgos innecesarios, añadió Richard, con el tono autoritario que utilizaba en las adquisiciones hostiles. Especialmente teniendo en cuenta la inestabilidad financiera de ciertas asociaciones. La palabra asociaciones se pronunció como si describiera una enfermedad contagiosa. Yo era la contaminación que debía aislarse y eliminarse del sistema Whitmore. Victoria sonrió, esa sonrisa que una vez me hizo sentir especial, ahora revelándose como la expresión de un depredador preparando el ataque final. Noah, querido, sé que esto puede ser difícil de aceptar, pero hemos llegado a un punto en el que debemos reconocer que nuestros objetivos en la vida se han vuelto incompatibles. Incompatibles. 8 años de matrimonio reducidos a una fría palabra corporativa. 8 años en los que había apoyado cada una de sus decisiones, financiado cada uno de sus caprichos, soportado cada humillación en nombre de lo que creía que era amor. Obviamente, lo haremos de forma civilizada, continuó Victoria, dirigiéndose ahora directamente a su familia como si yo no estuviera presente. Los abogados ya han preparado la documentación adecuada para garantizar una transición fluida. Una transición fluida. Lenguaje eufemístico para dejarme sin nada mientras ella se quedaba con todo. El apartamento que estaba a su nombre, pero que yo había ayudado a pagar. El coche que conducía, financiado con mis ingresos como consultor. Incluso las joyas que llevaba, compradas con las bonificaciones de los proyectos que yo había completado. Caroline levantó su copa de vino. Brindemos por los nuevos comienzos y las decisiones valientes. Toda la mesa levantó sus copas, mirando a Victoria con orgullo y aprobación. Nadie me miró. Me había vuelto invisible, un problema que se estaba resolviendo, no una persona que estaba siendo destruida. Fue en ese preciso momento, mientras observaba a 5 personas celebrar mi completa humillación, cuando la última pieza de mi plan encajó perfectamente. Hawthorne me había advertido que necesitaríamos un momento decisivo, algo que dejara clara la naturaleza depredadora y calculadora de Victoria. Un momento que ningún juez o jurado pudiera interpretar como otra cosa que no fuera crueldad deliberada. Este era ese momento. Me levanté tranquilamente de la mesa, con una expresión neutra como la de un camarero profesional que termina su turno. Disculpen, murmuré, dirigiéndome a la cocina. Nadie respondió. Sus voces continuaron celebrando mientras me alejaba, discutiendo detalles sobre abogados y horarios como si estuvieran planeando unas vacaciones. En la cocina vacía, saqué mi teléfono y envié un único mensaje a Hawthorne. Tenemos todo lo que necesitábamos. Ejecuta la fase 2 mañana a las 9 de la mañana. La respuesta llegó en segundos. Ya estoy preparando los documentos.
La justicia está en camino. Volví al comedor y retomé mi posición silenciosa junto a la mesa. Victoria le estaba explicando a James cómo el divorcio afectaría positivamente a las finanzas familiares, utilizando términos como eliminación de pasivos y optimización de recursos. Hablaba de mí como si fuera una línea roja en una hoja de cálculo financiera que finalmente sería eliminada. Lo que Victoria no sabía era que, mientras ella orquestaba mi humillación pública, yo había pasado meses documentando algo mucho más devastador que sus pequeñas crueldades sociales. Algo que no solo destruiría su reputación, sino que desmantelaría por completo el imperio familiar que ella consideraba intocable. Mientras los Whitmore celebraban lo que creían que era mi derrota definitiva, yo me quedé allí, sirviendo café y observando. No como una víctima que acepta su destino, sino como un estratega que cataloga los últimos detalles necesarios para llevar a cabo la venganza más meticulosa y devastadora que cualquiera de ellos pudiera imaginar. La verdadera partida estaba a punto de comenzar y, esta vez, yo tenía todas las cartas ganadoras en mi mano. El lunes llegó con la precisión de un metrónomo. A las 9 en punto de la mañana, mientras Victoria tomaba su café orgánico de $300 el kilo en la cocina de la mansión, Hawthorne presentaba una moción de emergencia al Consejo de Administración de Whitmore Industries. Yo estaba en mi improvisada oficina en el apartamento, la misma que Victoria había ridiculizado como fantasías de emprendedor, coordinando la operación más compleja que jamás había planeado. 3 pantallas de ordenador mostraban información que haría que la cena de ayer pareciera un juego de niños. Fase 2 confirmada, dijo la voz de Hawthorne a través del auricular Bluetooth. Los miembros independientes del Consejo han solicitado una auditoría completa de las operaciones familiares. Richard está inquieto. Inquieto era un eufemismo. Richard Whitmore había construido su imperio mediante una combinación de herencia familiar, matrimonios estratégicos y prácticas comerciales que rozaban lo delictivo. Durante 8 años observando la dinámica familiar, había catalogado inconsistencias que a un contable forense le llevaría meses descubrir. A las 10:15, sonó mi teléfono. Victoria, con esa irritación controlada en la voz que yo conocía bien. Noah, necesito que canceles tus compromisos de hoy. Vamos a la oficina de los abogados a las 2. ¿Para qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Para finalizar nuestros arreglos. Pensé que había quedado claro ayer. Nuestros arreglos. Como si 8 años de matrimonio pudieran disolverse como un contrato comercial fallido. Pero hoy había algo diferente en su voz, una prisa que no existía durante la cena. Algo había cambiado y ella estaba acelerando sus planes. Claro, respondí con calma. Allí estaré. Lo que Victoria no sabía era que, mientras ella orquestaba mi humillación familiar, yo había pasado 3 semanas implementando algo mucho más sofisticado que la venganza emocional. Había construido una red legal y financiera que convertiría su arrogancia heredada en una lección de humildad que duraría décadas. La primera pieza había sido sencilla, documentar sus violaciones de las leyes federales de interferencia comercial. Cada empresa con la que se había puesto en contacto para sabotear mi carrera había mantenido registros de esas conversaciones. Cada inversor al que había disuadido había guardado los correos electrónicos. El patrón de interferencia era tan consistente que constituía una conspiración criminal. La segunda pieza fue más compleja. Durante años, Victoria había utilizado los recursos de la empresa familiar para fines personales, desde contratar investigadores privados para vigilarme hasta financiar sus propias aventuras románticas con ejecutivos rivales. Cada transacción estaba meticulosamente documentada en los sistemas que ella creía seguros. La tercera pieza era devastadora. La startup que Richard había rechazado por ser demasiado arriesgada, ahora estaba siendo licenciada a gigantes tecnológicos asiáticos por cantidades que harían que Whitmore Industries pareciera una tienda de barrio. El mismo proyecto que Victoria había ridiculizado como fantasías, se había convertido en la base de una revolución en la automatización residencial. A las 11:30, recibí la llamada que estaba esperando. Noah. La voz era femenina, joven, nerviosa. Soy Jennifer Walls, de contabilidad de Whitmore Industries. El Dr. Hawthorne me ha dicho que usted podría ayudarme. Jennifer era la contable junior que había descubierto las irregularidades en los gastos de Victoria. Una mujer de 26 años, recién graduada, que había detectado discrepancias que los auditores senior habían ignorado durante años. No por incompetencia, sino porque Richard pagaba muy bien para que ciertas inconsistencias permanecieran invisibles. Jennifer, ¿todavía tienes acceso a los registros de transferencias internacionales de la familia? Sí, pero... Noah,
Eso puede costarme el trabajo. Jennifer, lo que has descubierto puede salvar a toda la empresa de acusaciones federales por lavado de dinero. La cuestión no es tu trabajo, es si quieres ser parte de la solución o ser considerada cómplice del problema. El silencio al otro lado de la línea duró 15 segundos. Cuando Jennifer volvió a hablar, su voz era firme. ¿Qué necesitas? Durante la siguiente hora, Jennifer me guió a través de un laberinto financiero que revelaba el verdadero alcance de la corrupción familiar. Las cuentas offshore, las inversiones ficticias, las donaciones a organizaciones benéficas que regresaban como consultorías para empresas fantasma controladas por la familia. Victoria no solo era una esposa manipuladora, sino que formaba parte de una sofisticada operación criminal que había funcionado con impunidad durante 2 décadas. A las 12:45, me dirigí al despacho de los abogados. Victoria estaba esperando en la recepción, impecable con su traje de $3,000, irradiando confianza y control. Al verme, su sonrisa fue instantánea y depredadora. Puntual como siempre, dijo, besándome teatralmente en la mejilla. Hoy marca el comienzo de una nueva etapa para ambos. Robert Morrison, el abogado de la familia, nos recibió en su sala de conferencias panorámica. Un hombre de 60 años que había facilitado décadas de maniobras legales cuestionables para los Whitmore, siempre con la justificación de que estaba protegiendo el patrimonio familiar. Noah, comenzó Morrison, esparciendo documentos sobre la mesa, Victoria me ha explicado que han llegado a un acuerdo amistoso sobre la disolución del matrimonio. Acuerdo amistoso. Lenguaje eufemístico para aceptar que me expulsarían de la relación sin recibir nada por lo que había contribuido durante 8 años. Victoria me ha hablado de sus recientes dificultades financieras, continuó Morrison. Hemos ofrecido una solución generosa teniendo en cuenta las circunstancias. Dificultades financieras. Todavía creían en la historia de que yo era un parásito que vivía a costa de la familia. Lo que no sabían era que mi startup fallida había generado más ingresos en el último trimestre que Whitmore Industries en todo el último año. ¿Cuál sería esa solución?, pregunté con voz neutra. Victoria se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de satisfacción anticipada. $50,000 como acuerdo final. A cambio, firmas una renuncia completa a cualquier reclamación sobre propiedades, inversiones o activos familiares. $50,000. 8 años de matrimonio, contribuciones financieras que sumaban más de $400,000 y ofrecían $50,000 como si fuera una generosidad. Es una oferta justa, añadió Morrison, teniendo en cuenta que no has contribuido de manera significativa a la acumulación de la riqueza familiar. Si estás siguiendo esta tensa negociación y quieres ver cómo esta arrogancia familiar se convertirá en la caída más espectacular que jamás hayas presenciado, no olvides suscribirte al canal para descubrir que algunas personas confunden la generosidad con la debilidad hasta que es demasiado tarde para corregir el error. Necesito 24 horas para pensarlo, respondí, manteniendo mi expresión contemplativa. Victoria frunció el ceño. Noah, es una oferta más que justa. No veo razón para demorarse. 24 horas, repetí con firmeza. Mientras salía de la oficina, escuché a Victoria explicarle a Morrison que siempre había sido indeciso, y que eso confirmaba sus sospechas sobre mi inestabilidad para los negocios serios. Interpretaron mi pausa como la vacilación de alguien que finalmente reconocía su posición inferior. En realidad, necesitaba 24 horas para que Hawthorne finalizara la documentación que convertiría sus sonrisas confiadas en expresiones de absoluto horror. Porque mientras ellos celebraban su generosidad de $50,000, yo estaba a punto de reconfigurar toda la estructura de poder que ellos consideraban intocable. La verdadera negociación apenas estaba comenzando, y esta vez yo tenía todas las cartas ganadoras en una mesa en la que ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Las siguientes 24 horas se desarrollaron como una sinfonía de destrucción orquestada con precisión quirúrgica. Mientras Victoria celebraba su anticipada victoria en el spa de 5 estrellas al que acudía religiosamente los martes, yo coordinaba la implosión más meticulosa que el mundo empresarial de Minneapolis había presenciado jamás. A las 7 de la mañana del miércoles, sonó mi teléfono. Era Hawthorne, con una voz que denotaba una satisfacción que le costaba contener. Noah, hay movimiento. La junta directiva de Whitmore Industries ha convocado una reunión de emergencia para las 10. Richard está intentando cancelarla, pero los miembros independientes han invocado la cláusula de urgencia. Y Jennifer lleva en la oficina del FBI desde las 5 de la mañana. Ha traído más documentos de los que esperábamos. Al parecer,
Victoria no era la única que utilizaba los recursos de la empresa para fines personales. A las 8:15 recibí la primera llamada de pánico. James, con la voz temblorosa como la de un niño perdido. Noah, ¿qué diablos está pasando? Papá está recibiendo llamadas de abogados federales. Dicen que hay una investigación sobre la empresa. No sé de qué estás hablando, James. No me mientas. ¿Tiene que ver con lo de ayer? ¿Con el divorcio? La belleza de la verdad reside en su simplicidad. James, os ofrecí 24 horas para considerar vuestra propuesta. Todavía me quedan 14 horas y 45 minutos. El silencio que siguió fue delicioso. Podía oír su cerebro procesando la matemática imposible, como un hombre al que consideraban derrotado podía estar provocando una investigación federal cuando aparentemente ni siquiera había respondido a los términos del divorcio. A las 9 en punto, mientras Victoria probablemente recibía su masaje sueco de $200, yo estaba en la sede de Whitmore Industries, escoltado por agentes federales hasta la sala de conferencias principal. No como acusado, sino como testigo protegido y, lo que es más importante, como denunciante que había proporcionado pruebas cruciales para una investigación de 3 años sobre lavado de dinero y fraude corporativo. Richard Whitmore estaba sentado a la cabecera de la mesa ovalada, con su aspecto impecable de siempre, ahora traicionado por unas manos que temblaban imperceptiblemente. Al verme entrar, flanqueado por 2 agentes del FBI y Hawthorne cargando 3 gruesas carpetas, su rostro palideció visiblemente. ¿Qué significa esto? Su voz mantuvo la autoridad ejecutiva, pero detecté la grieta que había debajo. La agente especial Caroline Morrison, una mujer de 40 años con un historial impecable en delitos financieros de cuello blanco, tomó la palabra. Señor Whitmore, esta es una reunión oficial del Consejo de Administración para discutir las irregularidades descubiertas en una auditoría especial solicitada por miembros independientes. Noah, Richard se dirigió directamente a mí, tratando de recuperar el control de la situación. Te estás metiendo en algo que no entiendes. Fue Hawthorne quien respondió, con una voz que transmitía 73 años de autoridad legal. De hecho, Richard, lo entiende perfectamente. El señor Sullivan tiene un máster en ingeniería de software con especialización en sistemas financieros. Durante 8 años observando las operaciones familiares, documentó inconsistencias que nuestra empresa tardó 6 meses en verificar completamente. Se abrió la primera carpeta. En su interior, capturas de pantalla de transferencias al extranjero, contratos con empresas fantasma, donaciones ficticias a instituciones benéficas que regresaban como consultorías a cuentas controladas por la familia. 8 años de pruebas que había recopilado simplemente prestando atención durante las cenas familiares. Esto es ridículo. Richard se levantó, su silla haciendo ruido contra el suelo de mármol. Están dando credibilidad a un hombre resentido que se está divorciando. Obviamente, ha fabricado pruebas por venganza. La agente Morrison sonrió, esa sonrisa fría de quien tiene todas las cartas. Señor Whitmore, las pruebas que ha proporcionado el señor Sullivan han sido corroboradas por nuestra propia investigación independiente. Jennifer Walls, su contable junior, también ha proporcionado documentación que confirma patrones de actividad que llevamos 3 años rastreando. Fue en ese momento cuando se reveló el verdadero alcance de mi plan. Mientras ellos me veían como un parásito que vivía a costa de la familia, yo en realidad estaba funcionando como un espía inadvertido en el corazón de una operación criminal. Cada cena, cada conversación, cada documento que se dejaba abierto en casa había sido una oportunidad para recopilar pruebas. La segunda carpeta contenía algo aún más devastador, registros completos de las actividades de sabotaje de Victoria contra mi carrera. Correos electrónicos a posibles empleadores, llamadas a inversores, incluso mensajes a antiguos compañeros de universidad desaconsejando asociarse conmigo. Pero aquí estaba el elemento que ella nunca había tenido en cuenta. Interferir intencionadamente en los negocios de otra persona para beneficio propio constituye un delito federal cuando hay pruebas de conspiración. ¿Dónde está Victoria?, pregunté con indiferencia, notando su evidente ausencia. Mi hija está, comenzó Richard, pero fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Miró la pantalla, su rostro pasó por varias expresiones antes de quedarse en puro horror. La están arrestando, murmuró, como si no pudiera creer sus propias palabras. En su spa, aclaré conversacionalmente. Los agentes federales tienen autorización para realizar arrestos en cualquier lugar. Imagino que fue bastante dramático. La tercera carpeta era mi obra maestra. Contratos de licencia de mi startup, en quiebra, con empresas asiáticas, que mostraban valores que hacían que el patrimonio de Whitmore pareciera calderilla.
Patentes registradas internacionalmente. Acuerdos de distribución que generaban regalías mensuales superiores a los ingresos anuales de Whitmore Industries. Eso es imposible, susurró Richard, hojeando los documentos. Tu empresa era un fracaso. Victoria me mostró los informes. Victoria le mostró los informes que yo le permití ver, respondí con calma. Mientras ella saboteaba la versión estadounidense de la empresa, yo había registrado todas las patentes internacionalmente a través de una filial en las Islas Caimán. La tecnología que ustedes rechazaron ahora genera $42 millones en ingresos anuales. El silencio en la sala era absoluto. Richard se dejó caer pesadamente en su silla, comprendiendo por fin la magnitud del revés que estaba sufriendo. Señor Whitmore, continuó la agente Morrison, basándonos en las pruebas presentadas y en la investigación en curso, estamos congelando todos los activos de Whitmore Industries a la espera de la resolución de los cargos penales. Esto incluye las cuentas corporativas, las propiedades y las inversiones personales de todos los miembros de la familia. No pueden hacer eso, intentó Richard en un último acto de resistencia. Tengo abogados. Tengo contactos. Hawthorne se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que reflejaba décadas de batallas legales ganadas. Richard, tus abogados están siendo investigados ahora por complicidad. Tus contactos se están distanciando lo más rápido posible. En cuanto a mí, bueno, me despediste hace 5 años. Considera esto mi carta de renuncia retroactiva. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Morrison, del bufete de abogados donde, 24 horas antes, Victoria me había ofrecido $50,000 como si fuera caridad. Reunión cancelada indefinidamente. Cliente bajo custodia federal. Me levanté con calma, ajustándome la corbata, la misma que Victoria había criticado la semana anterior por ser inadecuada para eventos sociales importantes. Richard, mencionaste que tenía que aceptar mis limitaciones y encontrar algo adecuado a mi nivel de competencia. Me acerqué a la ventana panorámica que ofrecía una vista completa de Minneapolis. Tenías razón. Aceptar mis limitaciones fue precisamente lo que me permitió superar las tuyas. Cuando me di la vuelta, Richard tenía la cabeza entre las manos. James había llegado durante nuestra conversación y estaba de pie en la puerta, con el rostro oscilando entre la confusión y el horror al comprender que todo su mundo se estaba derrumbando. Noah, murmuró James, ¿qué has hecho? He documentado la verdad. Respondí simplemente. Durante 8 años, me han tratado como si fuera un mueble de la casa. Los muebles lo ven todo, pero nadie les presta atención. Cada trama, cada transacción ilegal, cada conversación comprometedora ha tenido lugar en mi presencia porque creían que yo era demasiado irrelevante como para importarles. La agente Morrison se dirigió a Richard. Señor Whitmore, tiene derecho a representación legal, pero debo informarle de que sus activos están congelados, lo que puede complicar el pago de los honorarios de los abogados. Fue en ese momento cuando se reveló el último elemento de mi plan. Saqué un documento de mi maletín, un contrato de compra ya firmado. Richard, ¿ese apartamento donde vivíamos Victoria y yo? ¿Esa vista que siempre admiraste? Lo compré ayer. En efectivo. Sus ojos se abrieron como platos mientras procesaba la información. Eso es imposible. No tienes dinero para... Tenía $5 millones en efectivo procedentes de ventas internacionales de patentes. Utilicé 2 millones para comprar el apartamento. Los otros 3 están invertidos de forma diversificada. Hice una pausa para que la información calara. El apartamento ahora vale $4,200,000. Buena ubicación, como siempre decías. Su mundo se había puesto completamente patas arriba en exactamente 24 horas. El hombre al que consideraban un parásito había resultado ser millonario. La empresa que creían controlar estaba siendo investigada por delitos federales. La hija que imaginaban protegida estaba bajo custodia. Y Richard, añadí, parado en la puerta de la sala de conferencias que él había controlado durante décadas, sobre esa oferta de trabajo en puestos administrativos básicos que mencionaste. Voy a declinarla respetuosamente. Estoy demasiado ocupado dirigiendo una empresa internacional. Mientras salía del edificio de Whitmore Industries por última vez, pasé por la recepción, donde la foto de Victoria estaba expuesta en la pared de los ejecutivos. En unas horas, esa foto sería retirada y sustituida por un aviso de que la empresa estaba bajo administración federal. La venganza más satisfactoria no fue verlos perderlo todo, sino darme cuenta de que en realidad nunca habían tenido nada. Construyeron un imperio sobre mentiras,
Mantuvieron el poder mediante delitos y confundieron el miedo con el respeto durante tanto tiempo que olvidaron la diferencia entre el éxito real y la ilusión. Ahora solo quedaba una conversación, la más importante de todas. Victoria saldría de custodia en unas horas bajo fianza, y cuando eso sucediera, descubriría que el apartamento en el que había vivido durante 8 años ahora pertenecía legalmente al hombre al que había intentado humillar hasta someterlo. Victoria salió de la custodia federal el jueves por la mañana, 3 días después de su dramática detención en el spa. Su fianza de $500,000 había sido pagada por una tía lejana de Boston, aparentemente la única pariente que aún tenía suficientes recursos líquidos para ayudar. Llegó a nuestro antiguo apartamento a las 10:45, y su llave no sirvió para abrir la cerradura que yo había cambiado el martes. El portero, siguiendo mis instrucciones específicas, le informó cortésmente que debía ponerse en contacto con el nuevo propietario para concertar una visita. ¿Nuevo propietario? Su voz transmitía esa indignación familiar, como si el universo hubiera cometido un error administrativo. Llevo 8 años viviendo aquí. Señora, el apartamento se vendió anteayer al señor Noah Sullivan. Tengo órdenes de entregarle esta carta si se presentaba. Dentro del sobresellado, había una sola hoja de papel con mi letra manuscrita. Victoria, tus pertenencias personales están guardadas en la unidad 23 del almacén Secure Storage en Lindale Avenue. La cuota mensual está pagada hasta diciembre. Después de eso, la responsabilidad es suya. Atentamente, Noah. 2 semanas después, supe por Hawthorne que Victoria había aceptado un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía Federal. 5 años de libertad condicional, una multa de $2 millones y la prohibición de por vida de ocupar cargos ejecutivos en empresas públicas. Richard recibió una sentencia similar, pero con 2 años de prisión efectiva. Whitmore Industries se disolvió y sus activos se vendieron para pagar multas e indemnizaciones. James se mudó a Portland, donde trabaja como analista financiero junior en una empresa mediana. Caroline canceló su máster en artes y abrió una pequeña galería con lo poco que le quedaba de la herencia de su abuela. Patricia, la matriarca que antes brillaba en las cenas benéficas, ahora vive en un apartamento de 2 habitaciones en Minneapolis, con una modesta pensión y los recuerdos de cuando el apellido Whitmore significaba poder. En cuanto a mí, la vida tomó un rumbo que nunca imaginé posible cuando servía el vino en aquella fatídica cena. Mi empresa de automatización residencial se ha expandido a 12 países, emplea a 400 trabajadores y está valorada en $120 millones. Compré una casa en Edina, con vistas al lago Minnetonka, donde trabajo desde una oficina que diseñé específicamente para maximizar la creatividad y la productividad. Nada ostentoso, pero funcional y verdaderamente mío. La semana pasada, Jennifer Walls, la contable que lo arriesgó todo para sacar a la luz la corrupción, aceptó mi oferta para convertirse en directora financiera de mi empresa. Hawthorne ahora ejerce como asesor legal principal, utilizando por fin su experiencia para construir algo ético. El apartamento donde Victoria y yo vivimos permanece vacío la mayor parte del año. Lo utilizo ocasionalmente para reuniones de negocios o cuando necesito quedarme en la ciudad durante mis viajes. Más importante aún, se ha convertido en un símbolo tangible de que controlo completamente mi propio destino. No le guardo rencor a Victoria. La ira requiere energía emocional que prefiero invertir en proyectos productivos. Ella tomó decisiones que revelaron su verdadero carácter, y las consecuencias naturales de esas elecciones se manifestaron inevitablemente. La verdadera victoria no fue verla perderlo todo, sino descubrir que mi identidad nunca dependió de la aprobación de ella o de su familia. Durante 8 años, permití que definieran mi valor basándose en estándares que ellos mismos violaban constantemente. Hoy, cuando los jóvenes emprendedores me buscan para que les oriente, siempre comparto la misma lección. Las personas que necesitan menospreciar a los demás para sentirse importantes revelan sus propias inseguridades fundamentales. No permitas que la mediocridad ajena defina tus límites. Si esta historia de transformación y justicia poética te ha conmovido, suscríbete al canal para descubrir más historias de personas que han convertido la humillación en motivación y el aparente fracaso en un éxito extraordinario. La última vez que vi a Victoria fue por casualidad en el aeropuerto de Minneapolis. Estaba en la fila de embarque de un vuelo nacional, vestida con ropa sencilla y llevando una maleta pequeña. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ella saludó discretamente, un gesto que podría interpretarse como un cordial saludo. Le devolví un saludo igualmente neutro y seguí caminando hacia la puerta de embarque internacional, donde me esperaba un vuelo a Tokio. Algunas historias terminan con explosiones dramáticas.
La nuestra terminó con el silencioso reconocimiento de que cada uno había encontrado exactamente el destino que sus elecciones merecían.